En el año 211 a.C., Roma estaba virtualmente acabada en Hispania. Con sus generales muertos y apenas 6.000 legionarios arrinconados tras el Ebro, solo era cuestión de tiempo que 3 ejércitos cartagineses los aniquilaran. Sin embargo, desde esta cima de desesperación, en tan solo 5 años, Roma se convertiría en la dueña indiscutible de la península. ¿Cómo fue posible tal milagro? La respuesta reside en el nombre de un solo hombre enviado para comandar una causa perdida: Publio Cornelio Escipión. El desastre había sido total y absoluto. Los hermanos Publio y Gneo Cornelio Escipión, que durante años habían sido el baluarte de la República en tierras ibéricas, habían caído en batalla, y con ellos, la moral y la estructura del ejército romano se habían desintegrado. El río Ebro, antes una frontera de expansión, se había convertido en la última línea de una defensa desesperada, un dique frágil que contenía a duras penas la marea del poder púnico. Al sur, el panorama era desolador, pues 3 formidables ejércitos cartagineses, comandados por los generales Asdrúbal Barca, Magón Barca y Asdrúbal Giscón, se desplegaban con una confianza abrumadora. Sus fuerzas combinadas superaban los 60.000 hombres, una maquinaria de guerra que parecía invencible ante los restos del ejército romano. En Roma, la noticia de la catástrofe cayó como una losa, pero el Senado, en un acto de audacia nacido de la desesperación, tomó una decisión sin precedentes. No enviaron a un cónsul veterano, sino al hijo y sobrino de los generales caídos, un joven de apenas 25 años cuyo único mérito probado era una valentía casi temeraria. Ese joven era Publio Cornelio Escipión. Se le confió el mando de 10.000 infantes y 1.000 jinetes, una fuerza modesta para una tarea titánica: vengar a su padre y a su tío y salvar el honor y la presencia de Roma en Hispania. El otoño del año 210 a.C. vio el desembarco de Escipión en Emporión, el mismo puerto que su tío había utilizado años atrás, un gesto cargado de simbolismo y de una pesada herencia. No perdió tiempo en formalidades ni en lamentos. Con una determinación que sorprendió a los veteranos curtidos que quedaban, condujo inmediatamente a su nuevo ejército hacia el sur, hasta Tarraco, para establecer allí su cuartel de invierno. Fue durante esos meses de frío y aparente inactividad cuando el verdadero genio de Escipión comenzó a manifestarse. Mientras sus hombres reforzaban las defensas y recuperaban la disciplina perdida, la mente del joven general trabajaba sin descanso, trazando planes que iban mucho más allá de la mera supervivencia. Se dedicó a estudiar al enemigo, no como una masa informe, sino como 3 entidades separadas con sus propias fortalezas y, sobre todo, sus propias debilidades. Los 3 ejércitos cartagineses, a pesar de su poderío, estaban peligrosamente dispersos. Asdrúbal Barca se encontraba en el corazón de la península, Magón Barca vigilaba las columnas de Hércules cerca de Gibraltar, y Asdrúbal Giscón controlaba la desembocadura del Tajo. Su confianza era su mayor vulnerabilidad. Habían cometido el error fatal de subestimar al nuevo comandante romano y, lo que era más importante, estaban a más de 10 días de marcha de su centro neurálgico, la ciudad de Cartago Nova. Escipión, mientras tanto, no solo afilaba sus espadas, sino que también tejía una red de alianzas con las tribus íberas de la zona, fortaleciendo la posición romana con promesas y diplomacia. Cuando el invierno llegó a su fin, el ejército de Escipión había crecido considerablemente, alcanzando los 28.000 infantes y 3.000 jinetes, gracias a la incorporación de auxiliares y tropas locales. Pero el verdadero golpe maestro de Escipión no se gestaba en el campo de batalla, sino en el mapa de su tienda. Durante el invierno, a través de una red de espías y comerciantes, Escipión había obtenido una información de valor incalculable. Descubrió que la ciudad de Cartago Nova no era solo una base militar, sino el corazón palpitante del poder cartaginés en Hispania. En sus murallas, los cartagineses no solo almacenaban la mayor parte de sus suministros de guerra y su tesoro, sino que también retenían a los rehenes de las tribus íberas, la garantía viviente que aseguraba la sumisión de gran parte de la península a su dominio. Y lo más revelador de todo, aquella fortaleza, considerada por todos como inexpugnable, estaba defendida por una guarnición irrisoria de apenas 1.000 mercenarios. Escipión comprendió de inmediato que atacar a los ejércitos en campo abierto sería un suicidio, una guerra de desgaste que no podía ganar. La clave de la victoria no era enfrentarse a la fuerza de Cartago, sino arrancarle el corazón. El plan era de una audacia sin precedentes: ignorar a los 3 ejércitos y lanzar un ataque relámpago sobre Cartago Nova. Cuando llegó la temporada de campaña, Escipión no marchó hacia el interior para buscar a Asdrúbal,
sino que se dirigió velozmente hacia el sur. Al frente de 25.000 infantes y 2.500 jinetes, avanzó desde Saguntum en una marcha perfectamente coordinada con la flota romana, que navegaba en paralelo a la costa. La velocidad fue esencial. En apenas 7 días, el ejército romano apareció como un fantasma ante las murallas de Cartago Nova, estableciendo su campamento y tomando a la ciudad por completa sorpresa, mientras la flota bloqueaba el puerto, cortando cualquier posibilidad de escape o de recibir refuerzos. La guarnición, a la que se sumaron 2.000 ciudadanos armados a toda prisa, se vio superada por la repentina y abrumadora presencia romana. Escipión lanzó un ataque simultáneo desde tierra y, utilizando el conocimiento de una laguna que bajaba su nivel con la marea, envió a un contingente a través de ella para asaltar una sección de la muralla que estaba menos defendida. En tan solo 2 días de combates feroces, la inexpugnable Cartago Nova cayó en manos de las legiones romanas. El golpe fue devastador para la causa púnica. Roma no solo había capturado un tesoro inmenso y todos los pertrechos de guerra, sino que ahora tenía en su poder el destino de los rehenes íberos. Con un gesto de magnanimidad que demostró ser un arma más poderosa que cualquier espada, Escipión liberó a los ciudadanos y permitió a los rehenes celtíberos regresar a sus hogares. Este acto de clemencia resonó por toda la península, garantizándole el apoyo de numerosas tribus que hasta entonces habían servido a Cartago por miedo. La guerra había cambiado de rumbo de forma irreversible. Con su base de operaciones asegurada y nuevos aliados a su lado, las legiones regresaron a Tarraco para pasar el resto del año, habiendo transformado una defensa desesperada en una ofensiva triunfal. La caída de Cartago Nova dejó a los generales cartagineses en una posición precaria y expuso su mayor debilidad estructural, un problema que Escipión estaba decidido a explotar. Una gran parte de sus tropas no eran ciudadanos leales a Cartago, sino mercenarios celtíberos cuya lealtad fluctuaba con el oro. Para cortar el flujo de dinero que pagaba a estos soldados, Escipión fijó su siguiente objetivo: las ricas minas de plata de Sierra Morena, conquistadas por Amílcar Barca 30 años antes y que constituían la principal fuente de financiación de Cartago en la península. Además, la inteligencia romana había confirmado los peores temores del Senado. Asdrúbal Barca tenía la intención de marchar hacia Italia para unirse a su hermano Aníbal, un movimiento que podría suponer un golpe mortal para la República. Escipión sabía que el tiempo corría en su contra. Debía actuar con la máxima celeridad para impedir que esos refuerzos llegaran a las puertas de Roma. Con una desventaja numérica de casi 2-1 si los ejércitos púnicos lograban unirse, su única opción era aplicar la misma estrategia que le había funcionado tan bien: la velocidad y la división, derrotando a los 3 ejércitos por separado antes de que pudieran coordinarse. La velocidad, una vez más, sería la clave de la victoria. En la primavera del año 208 a.C., Escipión movilizó a sus legiones y marchó directamente al encuentro de Asdrúbal Barca. El general cartaginés, al enterarse de las intenciones romanas, eligió cuidadosamente su posición y estableció su campamento en una colina cerca de Baecula, la actual Santo Tomé, un lugar que ofrecía una excelente ventaja defensiva. Escipión llegó y estableció su propio campamento justo enfrente, estudiando la formidable posición de su adversario. Durante 3 días, los 2 ejércitos se observaron en una tensa calma. Escipión sabía que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que los otros 2 ejércitos púnicos, los de Magón y Asdrúbal Giscón, avanzaran para atraparlo en una pinza mortal. Presionado por el tiempo, diseñó un plan de ataque audaz y complejo. El ataque a Baecula fue una obra maestra de la táctica militar. En lugar de un asalto frontal contra la posición elevada y bien defendida, Escipión dividió sus fuerzas. Mientras sus tropas ligeras hostigaban el frente del campamento cartaginés para fijar la atención de Asdrúbal, él mismo dirigió al grueso de sus legiones en un movimiento envolvente por los flancos. El ataque fue tan rápido e inesperado que las defensas púnicas se vieron superadas antes de poder reaccionar eficazmente. Las legiones romanas treparon por las laderas, rompieron las líneas y tomaron el campamento en un combate feroz pero breve. La victoria fue clara, pero no decisiva, y aquí Escipión experimentó su primer revés estratégico. A pesar de haber infligido grandes pérdidas al enemigo y capturado su campamento, Asdrúbal Barca demostró ser un comandante astuto y logró escapar con 2/3 de su ejército, incluyendo los elefantes y el tesoro. Se retiró ordenadamente hacia el norte, iniciando la marcha que Escipión tanto había temido. Ese mismo año, burlando la persecución romana,
Asdrúbal cruzó toda la península, atravesó los Pirineos por territorio vascón y se dirigió a Italia para unirse a Aníbal. Aunque Escipión había ganado la batalla, no había logrado su principal objetivo estratégico, y una nueva y terrible amenaza se cernía ahora sobre el corazón de la República. El año siguiente, 207 a.C., Escipión tuvo que reajustar su estrategia. Con Asdrúbal fuera de Hispania, la amenaza inmediata se había reducido, pero el control del territorio seguía siendo frágil. Dividió su ejército en dos. A uno de sus oficiales, Silano, le encomendó la tarea de sofocar una revuelta celtíbera que buscaba expulsar a los romanos de la zona. Mientras tanto, el otro oficial, Lucio Marcio, avanzó con sus tropas hacia el sur, hasta la ciudad de Oringis, la actual Jaén. Tras un breve asedio, la ciudad fue tomada por asalto, consolidando el control romano sobre una porción aún mayor del antiguo territorio cartaginés. Para finales de año, Roma dominaba gran parte de la península, con la notable excepción del fértil valle del Guadalquivir, donde los dos ejércitos cartagineses restantes, los de Magón Barca y Asdrúbal Giscón, se habían reagrupado. Los generales cartagineses sabían que se jugaban el todo por el todo. Habían aprendido a no subestimar a Escipión y decidieron unir sus fuerzas para buscar una batalla final y decisiva. Cerca de Ilipa, en las proximidades del actual Villaverde del Río, concentraron un ejército formidable. Entre las tropas cartaginesas y un gran contingente de mercenarios celtíberos, reunieron 50.000 infantes, 4.000 jinetes y 32 elefantes de guerra, una fuerza abrumadora diseñada para aplastar a las legiones romanas de una vez por todas. En la primavera del año 206 a.C., Escipión partió de Tarraco para enfrentarse a este desafío monumental. A lo largo de su marcha, fue reclutando auxiliares íberos, hombres cuya lealtad se había ganado tras la caída de Cartago Nova. Cuando finalmente llegó a las inmediaciones de Ilipa, su ejército contaba con 45.000 infantes y 3.000 jinetes. Estaba en inferioridad numérica, especialmente en caballería y sin contar con los temibles elefantes, pero confiaba en la calidad de sus legionarios y en su propia astucia estratégica. Durante varios días, los dos ejércitos acamparon uno frente al otro, tanteándose con escaramuzas menores. Escipión observó cuidadosamente las tácticas de sus enemigos. Notó que los cartagineses siempre formaban con sus tropas de élite africanas en el centro y los mercenarios íberos en las alas. Entonces, ideó un plan de engaño. Durante varios días consecutivos, ordenó a sus tropas formar al amanecer y permanecer en formación de batalla hasta el atardecer, pero sin iniciar el combate. Los cartagineses hicieron lo mismo. La rutina adormeció a los púnicos, que empezaron a esperar una batalla convencional. Pero en el día elegido, Escipión alteró el patrón drásticamente. Ordenó a sus hombres comer antes del amanecer y formó a su ejército en la oscuridad, invirtiendo su formación tradicional. Colocó a sus legiones romanas, sus mejores tropas, en las alas y a los auxiliares íberos, menos fiables, en el centro. Luego, lanzó su ataque al alba, mucho antes de lo que los cartagineses esperaban. El ejército púnico, sorprendido, tuvo que formar a toda prisa y sin haber desayunado. Tal como Escipión había previsto, formaron de la manera habitual, con sus tropas de élite en el centro. El plan romano funcionó a la perfección. La caballería y las legiones de las alas romanas avanzaron rápidamente y arrollaron a los mercenarios íberos de las alas cartaginesas, que eran más débiles y estaban desmoralizados. El centro cartaginés, con sus tropas de élite, no pudo entrar en combate para ayudar a sus flancos porque el centro romano, compuesto por los auxiliares, avanzaba muy lentamente, manteniéndolos ocupados, pero sin llegar a un enfrentamiento decisivo. Los flancos púnicos se desmoronaron y el pánico se extendió. El ejército cartaginés se rompió y comenzó una retirada caótica, que pronto se convirtió en una masacre. Las legiones romanas iniciaron una persecución feroz que se prolongó durante kilómetros, acabando con miles de soldados enemigos. La victoria fue total y aplastante. La derrota en Ilipa no fue solo una batalla perdida, fue el colapso definitivo del poder cartaginés en Hispania. Durante las horas y días que siguieron al combate, la persecución romana fue implacable. El ejército púnico, desintegrado, se convirtió en una multitud de fugitivos. Las columnas de mercenarios íberos, viendo la causa perdida y sin ninguna lealtad real a Cartago, abandonaron en masa, buscando salvar sus propias vidas. Ante el desastre total, Magón Barca y Asdrúbal Giscón tomaron la decisión más deshonrosa.
Abandonaron a sus propios hombres y huyeron a toda velocidad hacia la costa en busca de un barco que los salvara. Los restos de sus tropas, aquellos que aún eran leales a Cartago, se encontraron de repente sin líderes, rodeados y sin esperanza. Al ver cómo habían sido traicionados por sus propios generales, su espíritu de lucha se extinguió por completo y se rindieron incondicionalmente a las legiones de Escipión. Con esta victoria, Roma se había convertido en el nuevo y único poder indiscutible en la península ibérica. La guerra, en su fase principal, había terminado. Solo quedaban por someter dos focos de resistencia: la poderosa ciudad-isla de Gadir, la actual Cádiz, y las Islas Baleares, donde Magón se había refugiado con la intención de reclutar un nuevo ejército de mercenarios. Tras la monumental victoria, Escipión regresó a Tarraco para ocuparse de asuntos administrativos y consolidar el nuevo dominio romano. En un movimiento diplomático audaz, cruzó África para visitar al rey númida Sífax, con quien estableció un acuerdo de cooperación contra Cartago, llevando la guerra psicológica al propio territorio enemigo. A su regreso a la península, dedicó el resto de la campaña a someter varias ciudades que se habían destacado por su lealtad a Cartago, como Cástulo e Iliturgis, castigando su resistencia y asegurando que no quedaran focos de rebelión en su retaguardia. Con la mayor parte de Hispania bajo su control, Escipión decidió que había llegado el momento de tomar Gadir, el último gran bastión púnico. Envió un ejército apoyado por la flota para llevar a cabo la misión. El plan inicial era ingenioso. Un grupo de simpatizantes proromanos dentro de la ciudad intentaría abrir las puertas desde el interior. Sin embargo, la conspiración fue descubierta y desmantelada antes de que pudiera ejecutarse. El gobernador de la ciudad, junto con los traidores capturados, se embarcó para dirigirse a Cartago, pero su pequeña flota fue interceptada por la armada romana. En el combate naval que siguió, los poderosos quinquerremes romanos destruyeron casi por completo a los barcos púnicos. A pesar de esta victoria en el mar, la propia ciudad de Gadir, por su disposición geográfica en una isla, era prácticamente inexpugnable a un asalto terrestre, que habría sido un suicidio. Consciente de ello, Escipión ordenó la retirada a Tarraco, dejando guarniciones para defender el territorio conquistado y posponiendo la captura de la ciudad. Fue entonces, en la cúspide de su triunfo, cuando la fortuna pareció abandonar a Escipión. Poco después de regresar a sus cuarteles, cayó gravemente enfermo. Los rumores sobre su muerte se extendieron como la pólvora por la península, y esta noticia fue la chispa que encendió un fuego que amenazaba con consumir todo lo que había logrado. En la guarnición romana de Sucro, una fuerza de unos 10.000 hombres, cansados de la larga campaña y con salarios atrasados, aprovechó el vacío de poder para amotinarse. Exigían el pago que se les debía y se negaban a obedecer a los oficiales. Casi simultáneamente, los persistentes líderes íberos Indíbil y Mandonio, viendo su oportunidad en el aparente caos romano, se rebelaron por tercera vez, arrastrando consigo a sus tribus y a los lacetanos. Atacaron las posiciones romanas, sumiendo el norte de la península en anarquía. La situación era crítica. La obra de Escipión estaba a punto de desmoronarse, no por la fuerza del enemigo, sino por la traición interna y la rebelión oportunista. Pero Escipión no estaba muerto. Cuando las noticias del motín y la rebelión llegaron a Cartago Nova, donde se recuperaba, actuó con la misma astucia que había demostrado en el campo de batalla. En lugar de una represalia inmediata, envió un mensaje a los amotinados de Sucro, asegurándoles que comprendía sus quejas y que, si acudían a Cartago Nova, recibirían sus pagas atrasadas. Los soldados, confiados, marcharon hacia la ciudad. Una vez allí, fueron recibidos con aparente cordialidad, pero durante la noche, las legiones leales a Escipión rodearon silenciosamente sus alojamientos. A la mañana siguiente, los 35 cabecillas del motín fueron arrestados, juzgados sumariamente y decapitados ante el resto de la guarnición amotinada, que observaba aterrorizada. Con este acto de fría y calculada brutalidad, la rebelión se extinguió al instante. Escipión les perdonó la vida al resto, les pagó lo que les debía y les exigió un nuevo juramento de lealtad, que prestaron sin dudar. Una vez sofocado el motín, Escipión, ya completamente recuperado, marchó inmediatamente con sus legiones hacia el norte para cruzar el Ebro y enfrentarse a Indíbil y Mandonio de una vez por todas. El ejército rebelde íbero, que contaba con 20.000 infantes y 2.500 jinetes, había elegido una posición defensiva para la batalla, pero esta vez no hubo sutileza táctica. Los romanos, furiosos por la traición, se lanzaron a un combate brutal y directo.
Las legiones de Escipión, endurecidas por años de guerra, aplastaron a las fuerzas íberas en una batalla sangrienta. Apenas un tercio de los íberos logró sobrevivir a la carnicería. Mandonio fue capturado y ejecutado, mientras que Indíbil logró escapar una vez más, aunque su poder ya estaba roto para siempre. La autoridad de Roma fue reafirmada con sangre y acero. Poco después de estos acontecimientos, ese mismo año, la ciudad de Gadir, aislada y sin esperanzas de recibir ayuda de Cartago, finalmente se rindió a Roma y fue rebautizada como Gades. Con la caída de Gadir, la conquista de Hispania estaba prácticamente completa. La guerra en la península, que había comenzado con Roma al borde del abismo, había terminado con una victoria total. Durante los años siguientes, desde la pacificación final de la península hasta la conclusión de la Segunda Guerra Púnica en el 201 a.C., Hispania pasó a desempeñar un papel secundario en el gran drama mediterráneo. Los ojos del mundo conocido se volvieron hacia la lucha titánica entre Roma y Cartago que se libraba primero en la península itálica y finalmente en el propio suelo africano, donde Escipión, ahora conocido como el Africano, derrotaría a Aníbal en la batalla de Zama. Sin embargo, mientras la guerra llegaba a su fin en otros lares, en Hispania comenzaba una transformación silenciosa pero profunda y duradera: el proceso de romanización. La conquista militar dio paso a la asimilación cultural. Roma no solo había ganado un territorio, sino que había comenzado a moldearlo a su imagen y semejanza. Se trajeron ingenieros desde Italia para construir una infraestructura que cambiaría para siempre la faz de la península. Se tendieron calzadas rectas y duraderas que conectaban los puntos estratégicos, permitiendo un movimiento rápido de tropas, lo que era más importante, de mercancías e ideas. Se levantaron puentes de piedra para salvar los ríos que antes habían sido barreras, uniendo regiones y fomentando la cohesión. El comercio, que había estado interrumpido por la guerra, comenzó a florecer bajo la paz romana. Con Roma como dueña indiscutible de la cuenca del Mediterráneo, las rutas marítimas se volvieron seguras y los puertos hispanos se convirtieron en bulliciosos centros de intercambio de aceite, vino, metales y otros productos. Pero la romanización no fue solo una cuestión de ladrillos y dinero. El arma más poderosa de asimilación fue el latín. La lengua de los conquistadores comenzó a introducirse entre las principales tribus que se habían aliado con Roma, primero como el idioma de la administración y el ejército, y luego gradualmente como la lengua de la élite y el comercio. Parecía que, tras décadas de conflicto sangriento, la República Romana finalmente estaba comenzando a vivir un periodo de paz y prosperidad en la península, en convivencia con las tribus íberas que habían aceptado su dominio. La tormenta de la guerra parecía haber pasado. Pero la paz en Hispania era una ilusión frágil, una capa de hielo delgado sobre un volcán latente. La conquista había sido rápida, pero la sumisión total era otra historia. Las brasas del resentimiento y el deseo de independencia aún ardían en los corazones de muchos pueblos que habían sido sometidos por la fuerza. La aparente tranquilidad era solo el preludio de una nueva era de violencia. En el año 197 a.C., apenas unos años después del fin oficial de la Segunda Guerra Púnica, la sangre volvería a correr abundantemente por las tierras de Hispania. Nuevas revueltas estallarían, y la lucha por el control de la península se reanudaría con una ferocidad renovada, una lucha que continuaría, con pocas interrupciones, durante muchos, muchos años más. La historia de la conquista de Hispania no había terminado. La obra de Escipión solo había sido el primer y más dramático capítulo.